Ok, buenas noches, queridos alumnos. Dios los bendiga. Estamos en una clase más del Instituto Bíblico Las Torres. Estamos en la parte de libros poéticos, Eclesiastés. Y bueno, ya vamos en la tercera parte. Hemos visto varios principios que quiero repasar para que queden bien claros, ¿verdad? Vimos, por ejemplo, al principio, tres principios. El primero de ellos es que estaré satisfecho en la medida en que vea todo lo que tengo como un regalo de Dios. El segundo principio, estaré satisfecho en la medida en la que note lo que está sucediendo en la vida de los demás. Y principio tres, estaré satisfecho en la medida que confíe en Dios en tiempos de angustia. Dice aquí, mándeme el enlace, brother. Pues no, este hermano no está en el grupo. Vamos a agregar al grupo a este hermano y ahorita lo enlazamos a mi hermano, con mucho gusto. Me encanta que me interrumpan cuando doy clase. Pero bueno, son cosas que pasan en una clase en vivo, pero ya le mandamos el enlace al hermano, esperemos que se una. Y bueno, sigamos adelante con la clase. ¿Cuál es el tema de Eclesiastés, queridos alumnos? ¿Realmente vale la pena vivir la vida? ¿Cuántos de ustedes, queridos alumnos, de repente, y la verdad se los voy a preguntar, sean sinceros, ¿cuántos de ustedes en alguna ocasión en sus vidas de repente se han cuestionado si realmente vale la pena vivir la vida? Porque pensamos, pues eso pasaba de mundanos, ¿verdad? A veces aún de cristianos también, porque a veces pensamos, no, pues nada más la gente del mundo se desanima, no, también entre cristianos hay gente que pues se deprime, se entristece, se aflige. ¿Cuántos de ustedes pueden decir, hermano, yo de repente, no ahorita tal vez, pero en alguna etapa de mi vida, sí me he preguntado si vale la pena vivir la vida? Nada más levante su manita para verla. Varios, ¿verdad? Ahora déjele digo algo. Ese es el tema de Eclesiastés. ¿Realmente vale la pena vivir la vida? Y bueno, yo el microfonito he prendido. Apáguenlo. Creo que es el de Wilson. Vamos a silenciarlo. Ok, ahora sigamos con esta perspectiva que estamos viendo. Ahora, ese es el tema. El verso clave ya lo vimos, también el autor, el objetivo. Vimos palabras como vanidad, ¿verdad? Bajo el sol, sabiduría, pero hoy nos vamos a ir rápidamente con Dios. Fíjense que en la mañana, queridos alumnos, compartía un devocional, no sé si lo escucharon ahí en el grupo, si no, pues ahí le animo a que lo escuche. Y David, hermanos, empieza preguntándole algo a Dios. Le empieza preguntando a Dios por qué. Tenemos que entender algo, hermanos, que hay un parámetro de Dios. Y ese parámetro es la soberanía de Dios. El Señor es soberano. Y mucha gente dice, bueno, es Dios y puede hacer lo que quiera. Sí, es Dios, pero Él no se rige bajo términos de maldad. Dios es bueno. Y si bien puede hacer con nosotros lo que Él quisiera, ¿verdad? Por ejemplo, Dios en este mismo momento, Él puede matarme y sigue siendo bueno. Y de hecho, Dios sabe ya el día que me voy a morir. Y Dios sabe el día que usted también se va a morir. Ahora, vamos a silenciar los microfonitos. Excelente. Está bueno ahí la plática, pero estamos en la clase, ¿verdad? Ahora, déjele digo algo. Dios sabe, qué tremendo, ¿no? El día en que usted se va a morir y el día en que yo me voy a morir. Dios sabe, hermanos, qué cosas vamos a pasar. Hay mucha gente que piensa, ay, es que, por ejemplo, si yo no hubiera hecho esto, no hubiera pasado el otro. No, ya pasó. Tiene usted que entender que Dios es soberano y en su soberanía, hermanos, Él va a buscar tratar con nosotros. Él va a buscar, hermanos, porque le voy a decir algo con todo respeto. Muchos de nosotros no creceríamos espiritualmente lo que hemos llegado a crecer si hemos crecido, si no nos hubiera pasado muchas cosas de las que nos pasaron. Por ejemplo, no le voy a pedir que levante la mano, pero yo creo que varios aquí en este grupo de alumnos tan hermoso que hay, hemos perdido un ser querido. Y la pérdida de ese ser querido puede ser tu papá, tu mamá, tu hermano, un familiar querido, te haya afectado al punto de quebrantarte.
Y cuando llegó esa pérdida en tu vida, tú pudiste haber cuestionado al Señor que tal vez no era el tiempo de que papá, mamá, el primo, la prima, el tío, la tía se fuera, que no entendías la razón por la que se fue, pero ciertamente, hermano, no me vas a dejar mentir, a pesar de lo dolorosa que pudo haber llegado a ser la pérdida que tuviste, cierto o no, en medio de esa pérdida, creciste espiritualmente, te agarraste del Señor, tuviste momentos dulces de comunión con Él. No sé usted, pero las oraciones más hermosas que un servidor ha tenido, las he tenido en salas de hospital. Ahí se quebranta uno va al Señor y le ruega a uno, ¿verdad? Se quebranta uno hace promesas a Dios. Ahorita en la tarde fuimos a la clínica 4. Hay un hermano, les encargo que oren, se llama Cosme Lozano. Y el hermano, fíjate qué tremendo. Te voy a contar un poco del testimonio del hermano Cosme. El hermano Cosme vive aquí en un municipio de Nuevo León. Para los que viven aquí en Nuevo León saben de qué estoy hablando. El municipio se llama China, Nuevo León. Así tal cual como el país de China, se llama China, Nuevo León. Y bueno, el hermano Cosme es de China, Nuevo León. Yo tuve la bendición de conocerlo hace 10 años. Y exactamente cuando lo conocí, tenía un año que habían secuestrado a su hijo. Y de hecho es fecha que el muchacho pues no aparece. De hecho ya se le da por desaparecido. Imagínate qué dolor tan grande del hermano el hecho de tener un hijo pues desaparecido, ¿verdad? El hecho de no saber nada de su hijo. Imagínate tú que tienes hijos, que de repente te llegue la noticia, ¿sabes qué? Tu hijo desapareció y es muy probable que no vuelvas a saber de él. Yo he conocido y he platicado gente que tiene hijos desaparecidos y me dicen, hermano, yo preferiría saber que está muerto, porque al menos habría una tumba donde ir a llorar, o sabría que ahí está, pero yo estoy con la incertidumbre de si está vivo o no está vivo. Y el hermano Cosme, cuando lo conocí, tenía un año que secuestraron a su hijo. Imagínate qué dolor para este hombre, un hombre ya grande, con un hijo secuestrado y con todo lo que conlleva, porque él era un papá soltero, o sea, la mujer se había ido, lo había dejado y tenía dos pequeñitos bebés. Y Cosme, no solamente con el dolor de perder su hijo, tuvo que volver a ser papá, volver él a trabajar, a sacar adelante a sus hijos. Ahora, hermanos, lo acaban de operar, tiene un tumor en el páncreas. Y si te quedas pensando, bueno, le ha llovido. ¿Cuántos de nosotros conocemos gente, hermanos, que literalmente entra en una y todavía ni sale de la que entró y ya está en otra? Que pierde el trabajo, que el familiar tiene un choque, que el dinero no alcanza, que los hijos están rebeldes, que hay problemas en la iglesia y problema tras problema, problema tras problema. Y uno se queda pensando, bueno, ¿cuándo van a acabar los problemas? De repente, no sé si les ha pasado que llegan rachas de problemas en las cuales de veras uno ya quisiera que se acabe todo, porque es problema tras problema, problema tras problema, y luego llegan las deudas, los problemas, las angustias. Imagínate nomás a este pobre hombre, ¿no? Con un hijo desaparecido, criando a los hijos de su hijo desaparecido, tener que explicarles a los niños que su papá tal vez ya no va a regresar, ahorita con un tumor en el páncreas, en el hospital. ¿Es injusto Dios? Porque era lo que Salomón se planteaba. Bueno, es que al final del día, ¿de qué sirve creer en Dios si todo es vano? Si tanto al bueno como al malo le va a pasar lo mismo. ¿De qué sirve ir a la iglesia? ¿De qué? No sé si le ha pasado que muchas veces cuando las personas nos proponemos pues a ser diferentes, a cambiar, es cuando más aparece gente que nos hace explotar. Y uno se propone, dice, ya no voy a ser explosivo, ya voy a controlar mi carácter, ya no voy a gritar, ya no voy a explotar. Y justo cuando uno se propone eso, los hijos de uno empiezan a pelearse. ¿Verdad que sí? O de repente va uno a un lugar y, eh, por ejemplo, yo me propuse, ¿verdad? Ya calmarme cuando manejo, porque yo manejo todo el día y hay cada cosa. Y cuando uno se propone eso, es cuando más hay choques, cuando hay más cosas. Le digo algo.
Debemos entender, hermanos, que si queremos realmente reflejar el carácter de Cristo, no pierda usted el tiempo preguntándose el por qué. Simplemente vaya al Señor. ¿Qué va a hacer, hermano? En una situación en la que yo no entiendo el por qué están pasando determinadas cosas. Lo que debe hacer, hermano, es fortalecerse en el Señor. La palabra de Dios, fíjate, uno con su mente humana no puede percibir la manera en la que Dios trabaja. ¿Cuántas veces usted conoce gente que no es cristiana, que a mí me ha tocado y mucho ganando almas que dice, oye, si Dios fuera real, ¿por qué hay tanto niño muriéndose de hambre allá en África? ¿O por qué existe el SIDA? ¿O por qué existe el cáncer? Si Dios fuera real, no habría tanta maldad. En la mañana, hermanos, comentaba aquí en la radio algo que me aterró. Yo trabajo en Uber, en un sistema de taxi por aplicación, y estaba viendo, hermanos, que en uno de esos Uber secuestraron a una muchacha y a su acompañante, la muchacha embarazada de 8 meses, y no sé qué pasó, que a la mujer embarazada le sacaron el bebé y mataron a ella, a su acompañante, las tiraron en un terreno baldío como animales, el bebé está desaparecido. Aquí en Escobedo, aquí en Nuevo León. Y los que son de aquí de Nuevo León saben que pasó la noticia. Y uno se queda pensando, qué tremendo, o sea, imagínate cómo explicarle a la mamá de esa muchacha que Dios es amor. ¿Cómo explicarle a la mamá de una persona que ha sido abusada sexualmente que Dios es amor? ¿Cómo explicarle a una persona que acaba de perder un ser querido por cáncer que Dios es amor? ¿Cómo explicarle a una mujer que sufre maltratos y golpizas de un esposo drogadicto borracho que Dios es amor? Humanamente, hermanos, no tiene explicación. En el ministerio en el que trabajamos en Adulán, constantemente, hermanos, me hacen esas preguntas por los casos que vivimos. Y mucha gente me dice, es que si Dios es bueno, ¿por qué esto? Por ejemplo, el sábado fuimos a una conferencia y queríamos regalar cobijas porque hay muchas casas abandonadas. Llegué a una casa abandonada, no había nadie, y la vecina me dice, aquí no hay nadie, pero yo vi a la vecina y la señora tenía un pie más chiquito que el otro y lo tenía torcido. Y le empecé a hablar de Cristo y la señora me dijo, ¿tú crees que si Dios fuera real, por qué me permitió nacer así, inválida? No puedo, y me dijo la señora, dice, no puedo obtener un trabajo decente por mi invalidez. Y me dice, ¿tú no crees que yo me agüito de tener que vivir de limosnas, esperando que mis hermanas me traigan algo? Si Dios realmente fuera real, ¿por qué permite esto? Y yo le dije algo que espero que le ayude a usted a la hora de dar consejería, apoyar a cierta gente en dificultades, que le va a ayudar a usted. Yo le dije, mire, humanamente hay cosas que no tienen explicación. Si usted me pregunta eso, yo no tengo la pregunta, esa respuesta. ¿Cómo cae mal, por no decir que cómo cae gordo, esos pastores que siempre tienen solución para todo? ¿Cómo fastidia eso? Pastores todo, líderes todo, que siempre tienen una solución para todo. Se murió alguien, ya échele ganas, está en el cielo. Cállate, hermano, mejor. Bien faltos de empatía, bien faltos de sabiduría. Para todo es una palmadita en la espalda y un échale ganas, Dios es bueno. No, hermano, mejor si no vas a hablar algo bueno, mejor cállate. No sea ese clásico pastor todo. No sea esa clásica hermanita que todo lo sabe, no. Lo mejor que puedes hacer en un momento así es decir, mire, no tengo palabras, no sé qué decirle, sinceramente, me duele. Algo que tienes que entender, hermano, es que a la gente le ayuda mucho que tú te pongas en su lugar, que tú seas empático, que tú ames a las personas. A veces, hermanos, las personas, y te soy honesto, no necesitan una explicación de lo que les esté pasando o un discurso teológico. A veces lo que la persona ocupa nada más es un abrazo, simplemente que estés ahí. Yo recuerdo una situación en la cual me mandaron, porque, cómo les encanta a los hermanos mandarme
ahí a visitar gente, ¿ah? Y fui a visitar a una persona que estaba en una situación bien difícil, su hijo se estaba muriendo, y inmediatamente la persona cuando vio que llegué al hospital y me vio con la Biblia, dijo, no, 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 yo no quiero nada de Dios, yo no quiero nada de la Biblia, me caen gordos los hermanos, no quiero nada de usted. Dije, está bien, le digo, Dios le bendiga, como sea, pues aquí voy a estar. No, 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 lárguese. Y no me fui. No le dije nada, pero no me fui, ahí me quedé sentado y ya no dijo nada. ¿Qué hizo, hermano Hugo? Al siguiente día volví a ir. ¿Y sabe qué? Al siguiente día ya no me corrió. Y pero no me dijo nada. Al tercer día volví a ir. Y si usted es necio, ¿verdad? Le digo, no, le digo, es que la verdad, le digo, yo tuve un hijo en el hospital y yo lo entiendo, sé lo que está pasando. Y no pretendo darle un sermón ni nada, nada más quiero que sepa que aquí estoy. De hecho, ese día hasta le llevé tantitos taquitos y eso. Y ¿sabe qué? Al final, el niño falleció. Pero ¿sabe qué? Me dice, quiero que diga unas palabras en el funeral de mi hijo. ¿Cuántas veces, sí o no, quiere uno hablar con gente y la gente te rechaza? ¿Le ha pasado que la gente lo ha rechazado? Que dice, no, no quiero nada, vete. Hermano, siga yendo. No diga nada, pero siga yendo, siga yendo. La gente necesita saber que usted sabe y siente lo que está pasando. ¿Qué hacer, hermano? Lo primero, hermano, dígale, mira, yo no tengo respuesta. Si tú quieres que te dé una explicación de por qué se murió tu hijo, no te la puedo dar. Si tú quieres que te dé una explicación de por qué abusaron sexualmente de ti, no te puedo dar una explicación de un abuso sexual, de una muerte, no te puedo dar una explicación de por qué tu pareja te fue infiel, no te puedo dar una explicación de por qué te corrieron del trabajo, no te puedo dar una explicación de por qué tu padre y tu madre se murieron, porque yo no tengo la capacidad de explicártelo. Eso es lo que a muchos consejeros bíblicos necesitan entender. Nosotros no tenemos la capacidad de explicar las cosas. Porque como digo, hay gente que para todo opina, para todo sabe, no, diga, no sé, no sé, pero hay un Dios que sí lo sabe. Vamos a orar, vamos a consolarnos en la palabra de Dios. El Señor sí tiene la respuesta. Y sabes qué, cuando tú permites que el Señor consuele el corazón de las personas, que la oración consuele el corazón de las personas, ¿cuántas veces uno mismo, se lo voy a explicar en uno mismo, cuántas veces uno tiene el corazón quebrantado por cosas que no tienen explicación, pero si o no te arrodillas a orar y vas con Dios con tu corazón quebrantado y le dices, Señor, yo no entiendo por qué pasa esto, yo no entiendo por qué pasa el otro, pero ¿sabes qué? Te arrodillas, oras y te levantas y sientes y sabes que Dios te respondió. Y que esa respuesta que obtuviste de Dios no la hubieras obtenido si no hubieras orado. Porque hay cosas que uno no puede explicar, pero que el Señor a través de su palabra, de la oración, sí puede explicarlas. ¿Por qué crees que Salomón estaba en ese punto de amargura? Porque las palabras que escribió Salomón eran palabras de una persona así sabia, pero amargada, resentida, decepcionada. ¿Por qué Salomón escribió eso? Porque eran unas palabras de persona muy inteligente, pero que había perdido su comunión con Dios. ¿Cuántos de ustedes conocen gente que se ha apartado de los caminos de Dios y se los ha vuelto a encontrar y ha platicado con ellos? ¿Sí o no, hermanos? ¿Sí o no? Platicas tantito con estos hermanos y su manera de pensar ha cambiado. Más amargura, más crítica, más resentimiento. Y tú te quedas pensando, pues, ¿qué pasó? Es la misma persona, sí, pero esta persona perdió su comunión con Dios. Lo que va a evitar, querido hermano, lo que va a evitar, querida hermana, que nos volvamos unas personas amargadas, resentidas, vacías, sin propósito en la vida, es la comunión con Dios. Y el diablo lo sabe, hermanos, y por eso al diablo no le importa, hermanos, que usted esté estudiando el colegio bíblico, eso qué, hermanos, eso
Eso no le hace cosquillas al diablo, que usted sepa mucho, pero póngase a orar, póngase a leer la Biblia, póngase a caminar con Dios, tome decisiones de tomar hábitos, de dejar hábitos pecaminosos ocultos que todos tenemos hábitos pecaminosos ocultos que nos dañan. A veces tenemos el hábito pecaminoso, hermanos, de la mentira. A veces tenemos el hábito, porque, hermanos, no todo es fumar, no todo es tomar. Porque hay raza que dice, no, pues yo no tomo, yo no fumo. Sí, pero eres bien chismoso. No refrenas tu boca. Y nada más te enteras de algo y ahí lo andas contando con todo mundo. Hay gente que tiene diarrea verbal y que todo lo cuenta. Controla, si está aquí conmigo, tenemos hábitos pecaminosos ocultos. No sabemos controlar nuestra boca. A veces no sabemos controlar nuestro carácter. ¿Habrá cristianos o cristianas explosivas? Sí las hay. ¿Verdad? Hay hermanas que, no, hombre, se ven bien lindas, pero con los hijos son bien gritonas. O con el marido. O hermanos igual. Hermanos que se ve que son bien santos, pero en la casa son bien explosivos también. Entonces necesitamos, hermanos, tomar la decisión de dejar esos hábitos pecaminosos que sabemos que rompen la paz con Dios, que rompen la relación con Dios. Esos hábitos pecaminosos de la boca, del chisme, de la crítica, de la murmuración. Porque, hermanos, desgraciadamente, habemos cristianos criticones, que nada nos parece, que todo criticamos. No nos gusta, ay, es que esta predicación no me gustó, es que este hermano no me gusta cómo enseña, es que este hermano no me... Hermano, dice la palabra de Dios, todo lo puro, todo lo justo, todo lo amable, todo lo buen hombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza en esto, ¿qué? Pensad. Pero, ¿y sabe qué es lo peor, hermanos? Y se lo tengo que decir, que a veces entre más llega uno a conocer de la Biblia, de la cosa, de las cosas de Dios, se vuelve uno más criticón. ¿Se acuerda, hermanos, cuando éramos nuevos en la fe? No veíamos nada mal. Sí, gloria a Dios. Que el culto hasta las 12, sí, hasta las 2, hasta la 1. Oiga, que viene un misionero, sí, vamos a... Y cuando uno no nuevo en la fe, no le pesaba a uno dar para misiones, no le pesaba a uno tardarse en el culto. Que el culto de Año Nuevo va a ser en la casa, en la iglesia, sí, en la iglesia, amén. En la Navidad también. ¿Qué pasa? Te vuelves viejote en el evangelio y te vuelves más mañoso, más melindroso, más criticón, más divisivo, más peleonero. Todo lo ves mal. Cada cosa que hace el pastor la ves mal. Cada cosa que hacen los hermanos lo ves mal. Cada cosa que hace en la iglesia lo criticas. ¿Sí está aquí conmigo? Entonces, quieras que no, hermano, quieras que no, debes trabajar en dejar esos hábitos pecaminosos que lo único que están haciendo, hermano, es que no tengas esa sabiduría de Dios. Salomón era un hombre sabio, claro que era sabio, hermanos, sabio. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué llegó al punto de tener desprecio por la vida, de tener hartazgo por la vida? Llegó a ese punto, hermanos, porque él perdió esa comunión con Dios. Cuando usted pierde la comunión con Dios, hermanos, ¿puedes ir a la iglesia? Claro que sí. ¿Cuánta gente usted no conoce? Es más, usted que me está viendo, usted ha ido a la iglesia sin tener comunión con Dios. No una vez, no dos veces, hasta años. Y ya se volvió una religión, la religión bautista. Porque va, se sienta, dice amén, lleva farda larga, lleva corbata, camisa blanca, y dice amén, y gloria a Dios, y el culto acá, pero es un religioso que tiene años viviendo una mentira, que tiene años viviendo con cosas ocultas, que tiene años sin llevar a alguien a la iglesia, que tiene años sin discipular a alguien, que tiene años sin crecer espiritualmente, al contrario, ha retrocedido. Es usted un religioso, se ha vuelto religioso. Y el diablo lo tiene ahí, contenta, va a la iglesia, ahí medio apoya, medio buena, pero es religioso. ¿Y por qué nos hemos vuelto religiosos? Porque tenemos conocimiento, pero sin relación con Dios.
No hay nada peor que una persona que tiene un conocimiento de lo correcto, pero que no lo practica. Y usted y yo conocemos lo correcto, lo conocemos porque tenemos base bíblica, tenemos doctrina sana. ¿Sí está aquí conmigo? Usted conoce lo correcto, pero ¿sabe qué pasa? Muchas de las veces hay cosas que no llevamos a la práctica porque nos hemos vuelto religiosos. Tiene usted que entender que el pecado, el error de Salomón fue descuidar su relación con Dios. ¿A dónde lo llevó el descuido de la relación con Dios? Lo llevó hasta la idolatría. ¿Cuántos de nosotros no conocemos gente que se decían hermanos y ahora están ahí con los católicos, con los pentecosteses, con los testigos, gente que eran de bautistas, con los mesiánicos? Dicen shalom y se dejan la barbota y guardan el sábado y ya no comen sándwich de jamón. Y dices, ¿qué les pasó? El descuido de la relación con Dios. Ahora, con eso en mente, fíjate qué interesante lo que vamos a ver hoy. ¿Ok? Vamos a verlo. Primeramente, Salomón menciona a Dios 40 veces y siempre usa Elohim, nunca Jehová. ¿A qué se deberá esto? ¿A qué se deberá que usa Elohim y no Jehová? Ahí le va. Elohim es el Dios poderoso, el Dios glorioso de la creación que ejerce el poder soberano. Jehová es el Dios del pacto, el Dios de la revelación que es eternamente autoexistente y sin embargo se relaciona gentilmente con el hombre pecador. Como Salomón está tratando exclusivamente con lo que ve bajo el sol, usa Elohim. Fíjate qué interesante, ¿eh? Que Salomón cuando habla de Dios en Eclesiastés usa la palabra Elohim, no Jehová. Dios no hizo que el rey Salomón desobedeciera solo para poder escribir este libro, pero sí utilizó las experiencias de Salomón para prepararlos para esta tarea. ¿Qué quiere decir esto, hermano Hugo? Ahí le va. Porque muchas veces dicen, ¿a poco Eclesiastés es palabra de Dios? Mira todo lo que viene. No, es como Dios diciéndonos, ¿ves a este tonto? ¿Ves a este sonso que descuidó su relación con Dios? Bueno, así acaba quien descuida su relación con Dios. Ve lo que dice, ve cómo habla, ve cómo escribe. Es Dios permitiéndonos ver a qué punto puede llegar una persona lejos de Dios. Porque muchos pueden decir, ay, ¿por qué Dios permitió que Salomón llegara a ese punto? No, es que Dios no lo permitió. Salomón llegó a ese punto porque él se alejó de Dios. Y él permitió y nos deja ver las cosas que están ahí porque la Biblia, hermanos, tiene esa particularidad. Por ejemplo, los que somos aquí de México, tuvimos el libro de la SEP, ¿verdad que sí? Empezando el año nos daban como 6 libros. El de español, geografía, naturales. Pero había un libro particular que a mí siempre me llamó la atención, el libro de historia. ¿Cuántos se acuerdan de su libro de historia? Y no solo de aquí de México, ¿verdad? De Ecuador, de los países que haya, Colombia. ¿Sí o no? Los libros de historia, ¿verdad que parecen un cuento de hadas? Sí, Es la verdad. Por ejemplo, aquí en México, no, que Benito Juárez, un pastorcito que fue presidente, cuando la realidad es que Benito Juárez le quería vender todo México a Estados Unidos, porque la historia que nos enseñaron nos enseña que Santana fue un gran traidor, que le cedió la mitad del país a Estados Unidos, cuando en realidad Santana peleó hasta el final por México y le quitaron el territorio. Pero ¿qué pasa? Como Benito Juárez era masón y los masones están detrás de la SEP, pues nos hacen ver a Benito Juárez como un héroe, cuando no lo fue. ¿A qué punto quiero llegar? Que los libros de historia, hermanos, cuentan mentiras para hacer quedar bien a los héroes nacionales. ¿Sí está aquí conmigo? Pero ahora, la Biblia no tiene esa particularidad, porque la Biblia te presenta los virtudes y los fracasos. Por ejemplo, se lo voy a poner de ejemplo, voy a descolgar, porque andan marcando aquí. Si la Biblia fuera un libro de historia, ¿qué sabríamos de Noé? Ah, pues Noé fue un hombre justo, recto, temeroso de Dios, que preparó el arca y qué padre el rollo, ¿verdad?
y fueron felices para siempre. Pero bendito sea Dios, la Biblia no es un libro de historia, la Biblia es la palabra de Dios. Y la Biblia nos dice que Noé sí fue un gran hombre, pero que bajando del arca hizo su viña, fermentó y se hizo su tonallán, su brandy viejo vergel. ¿Quién sabe qué habrá hecho Noé? Y se puso una guarapeta, pero buena, al punto que se embriagó y andaba ahí desnudo en su tienda. ¿Cómo Noé, el hombre de Dios? Así es, porque la Biblia no es un libro de historia. La Biblia es la palabra de Dios. Y así como la Biblia te deja ver lo bueno de la gente, también te deja ver lo malo. ¿Por qué Dios permitió? ¿Por qué Dios permitió en la palabra de Dios que se mostrara este fracaso de Noé? Que se embriaga, anda desnudo en medio de su tienda y dice la palabra de Dios y se piensa que uno de sus hijos le hizo algo indebido a Noé. Qué fuerte, qué tremendo. ¿Por qué viene eso en la Biblia? Viene como una enseñanza. Dios lo permite como una enseñanza. ¿Han leído esa parte en la Biblia en la cual un hombre va con su concubina y la avienta y luego dice que corta a la mujer en pedazos y la manda? Dices, qué macabro, qué siniestro. Parecía que vivían ahí en Reynosa, en Nuevo Laredo estos, pero tiene un propósito. Bendito sea Dios, hermanos, que Dios nos deja ver las virtudes y los fracasos, porque si no, ¿qué conoceríamos de Noé? Ay, no, el del arca, no, el del arca también era borrachín. ¿Qué conoceríamos de David? Ah, David, el gran guerrero que venció a Goliat, el dulce cantor de Israel, sí, pero también la Biblia dice que fue un adúltero. ¿Qué conoceríamos de Pablo? Pablo, el gran apóstol, sí, pero Pablo fue un homicida que mató cristianos. Entonces, ¿qué vemos en la palabra de Dios? En la palabra de Dios vemos un Dios amoroso enseñándonos, aprenda. Todo lo que ve en la palabra de Dios, úselo para aprender, para no cometer los mismos errores. Para eso viene la palabra de Dios. Ahora, el Dios del cual habla Salomón en Eclesiastés no se refiere a Jehová, sino usa la palabra Elohim, ¿ok? Pero ahora vamos a ver la siguiente palabra rápidamente. Labor. Al menos 11 palabras hebreas diferentes se traducen como trabajo en nuestra versión. Y utilizada 23 en Eclesiastés. Fíjate, ¿qué significa labor? Significa esforzarse hasta el punto de ¿qué? Agotamiento. Que ya nadie en los trabajos hace eso. ¿Sí o no, hermanos? Que ya en los trabajos nada más no está el jefe y todos al celular. Tremendos. O todos, la verdad, es muy latino, es muy mexicano eso, ¿verdad? Que nomás está el jefe y a jugar, y llega el jefe y todos trabajando. No, aquí la palabra que usa la Biblia es labor, un trabajo el cual te esfuerzas hasta el cansancio, en el cual das todo tu esfuerzo. Dice, y sin embargo, experimentar poca o ninguna realización en su trabajo. Fíjate qué interesante esta definición de labor. Es esforzarte hasta el punto de agotamiento y sin embargo experimentar poca o ninguna realización en su trabajo. Lleva consigo las ideas de dolor, desdicha, frustración y cansancio. Pareciera que está hablando de los que trabajamos un día en Grupo Walmart, ¿verdad? Esforzarte hasta el extremo y no ganar. Alguna vez, no digo que siempre, pero alguna vez usted ha tenido un trabajo en el que siente que lo están súper explotando y no le pagan lo que se debe y se ha sentido frustrado, frustrada con ese trabajo. Yo creo que todos, ¿verdad? Bueno, esa es la definición de labor. Un trabajo extremo, cansado, agobiante, explotador y que sin embargo no se te da la retribución que debería de darte. Ahora, vamos a hablar de la tarea. Esta semana no hay examen, pero ojo, hay tarea porque ya la próxima semana es la última clase de Eclesiastés. Ya vamos a entrar a Cantares. Ahí le va. ¿Qué tarea voy a dejar? Como sea, lo voy a poner en el grupo, pero presta atención. Usted va a seleccionar, va a leer el libro de Eclesiastés y va a seleccionar el pasaje de Eclesiastés
que a usted le cree conflicto, que le cree controversia, que diga, bueno, ¿por qué está escrito esto aquí? El pasaje que usted guste, o sea, no le voy a dejar yo uno en particular. Lea Eclesiastés y el pasaje que usted sienta, este está polémico, no, lo que va a hacer, va a escoger dicho pasaje, el que le genere polémica, duda, le llame la atención, y lo que va a usted hacer, va a agarrar ese pasaje y lo voy a explicar como si se lo explicara a una persona, ojo, que no conoce de Dios. Porque a veces estamos tan acostumbrados a hablar entre nosotros que se nos olvida. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, en su trabajo, en su labor, saben que son cristianos y de repente hay compañeros de trabajo que en el trabajo le hacen preguntas? Oye, ¿por qué ustedes no creen en la Virgen? De las más comunes, ¿verdad que sí? Y uno ahí tiene que decir, no, mira, lo que pasa es que María, después de dar a luz a Jesús, como toda mujer, después de dar a luz, pues ya no es virgen. Entonces, por eso nosotros no le decimos virgen, le decimos María. Ahora, en la tierra, ella fue madre de Jesús, pero tienes que entender que, y ahí se va explicando uno. Está aquí conmigo. Entonces, ¿qué pasaje escoger, hermano Hugo? El que gustes, el que te genere controversia, el que te agrade, el que te guste, pero tú lo vas a explicar de tal manera que se lo estás explicando a una persona que no conoce de Dios. Ahora, hermano Hugo, ¿cuánto tiempo tengo para entregar esta tarea? Tienes 15 días, porque yo he visto que tantas tareas las dejan los otros maestros y digo, ay, qué abusivos. No es cierto, es broma, pero no quiero sobrecargarlos porque sé que tienen más materias. Por eso le voy a dar 15 días para que me haga un trabajo de calidad. No me entregue una hojita nomás con 3 renglones porque voy a ir hasta donde vive y le voy a entrar pedradas ahí a su casa. No, no es cierto. No puedo brincar hasta Estados Unidos, ¿verdad? O hasta Colombia. No, no, es broma. No, pero haga algo de calidad. ¿Ok? Tiene 15 días para hacerlo. Tiene 15 días para hacerlo. ¿Qué pasaje, hermano Hugo? El que usted guste. ¿Ok? De Eclesiastés. Lea el libro de Eclesiastés. Escoja el pasaje que a usted le guste. Hermano Hugo, tiene que ser un pasaje o un tema. O un tema. Tal vez no sea un pasaje en particular, pero un tema, como la frustración, la labor, la decepción, qué sé yo. Puede ser un pasaje, un tema, y ese tema o ese pasaje que escojas lo vas a explicar, ¿ok? Como si se lo explicaras a una persona del mundo. Ahora, ojo, no lo voy a poner en Classroom, porque muchos no le hallan a Classroom. Lo que voy a hacer, voy a dejarles un correo electrónico y me lo van a mandar por correo. ¿Ok? Tienen 15 días. Ahí le va, fíjese, le voy a decir la fecha de entrega. Ahora, no sea tremendo o no sea tremenda y lo entregue el mero día. Tiene 15 días para hacerlo. Mire, por ejemplo, si le dedicara un renglón diario, me entregaría algo de 20 renglones. O sea que puede hacerlo, ¿ok? Día 19 de diciembre, ¿ok? 19 de diciembre, fecha límite de entrega de esta tarea. Hasta aquí. Voy a dejar de grabar para no, porque se cierra la clase. Bueno, va a quedar grabado, ni modo. ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta de la tarea? Entonces, ¿cuántas hojas mínimo, pastor, de la tarea? Pues ¿O mira, no? hermano, Páginas. no hay mínimo, no hay mínimo, pero entrega algo de calidad. Y si vas a entregar algo de calidad, mínimo debe ser más de una, ¿no? No hay mínimo, pero entrega algo de calidad. Sí, gracias. Sí, porque, por ejemplo, les voy a decir algo. Tal vez hay personas que saben explicar muy bien las cosas sin usar tanta palabrería, sin usar tanto rollo. Y tal vez en una hoja y media lo expliquen muy bien. Adelante. Yo lo que voy a calificar no es cuántas hojas entreguen. Voy a calificar qué bien saben explicar el tema. Porque una máxima de la educación es que tú eres capaz de enseñar a otros algo que tú eres capaz de explicar. O sea, cuando tú ya eres capaz de explicar algo, es porque estás listo para enseñarlo y ya lo asimilaste. ¿Sí está aquí conmigo? O sea, hay mucha gente que sabe mucho, pero no lo sabe desarrollar, no lo sabe explicar, entonces no lo ha entendido plenamente. Entonces yo quiero que ese tema que tú vayas a explicar, ese texto que tú tomes, sepas explicarlo.
Lo que voy a calificar no es cuántas hojas entregues, ni cuánto rollo me eches. Voy a calificar qué también sabes explicar el tema que seleccionaste. ¿Alguna otra duda o pregunta? ¿No? Bueno, hablen ahora o callen para siempre. Bueno, qué inteligentes son, los admiro por inteligentes, la verdad. Mis respetos. Le voy a pedir a hermano Diego Orozco, que nos despide en oración. Ahorita subo la clase y allí en el grupo, para los que faltaron, explico el tema, ¿ok? Adelante, hermano Diego, despídanos en oración. Padre nuestro que estás en el cielo, Dios, gracias por la oportunidad, Dios, de tener otra clase, Dios, y aprender. Y pido que Dios podamos poner en práctica lo que aprendimos hoy, Dios. Pido que estés con nosotros, hermanos, Dios, que están en la clase, Dios, que estés con el pastor Hugo, Dios, y que nos ayudes, nos bendigas, Dios. Y pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, les mando un fuerte abrazo y ahorita subimos la clase ahí a YouTube. Dios los bendiga. Gracias, pastor. Dios le Gracias. bendiga. Dios le Hasta bendiga. luego. Dios los bendiga, descansen, descansen.